Es un gusto compartir con cada uno de ustedes. Y en esta mañana el título que puse a este mensaje es Autoridad versus Poder. En algunas ocasiones he hablado de este tema, pero es importante, siempre en cada mensaje el Señor tiene una palabra, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Siempre el Señor nos habla. Por ahí muchos no te cuentan de que Dios le habló, pero por dentro se da cuenta, esta palabra es para mí, ¿verdad? Y así también las redes, los que están en su casa, los que están viendo en diferentes partes, va a decir, esta palabra es para mí. La palabra de Dios dice que la iglesia tiene autoridad y poder, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre autoridad y poder. Hay una diferencia entre autoridad y poder. Poder es, el poder es la autorización de ejecutar algo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que nosotros, que Él nos dio autoridad, que Él nos dio el poder, mejor dicho, ¿verdad? La autoridad es la investidura que está en nosotros. Pero el poder es concedido como para incluso hasta manipular y hasta coaccionar en el mal uso del poder. ¿Se entiende o no? ¿Están acá? Pero lo que Dios nos da es un poder para usar correctamente. La iglesia, nosotros como iglesia tenemos poder, y cuando decimos iglesia no estamos hablando de cuatro paredes, estamos hablando de nosotros, porque la palabra de Dios dice, ya no habitaré más en templos hechos por manos de hombre, yo voy a habitar en los corazones. A través del Espíritu Santo, Él está en nuestro corazón. Hello, ¿están acá? Para poder entender esto, vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 19. Lucas, capítulo 10, verso 19, ahí va a aparecer, ya está en la pantalla. Así que pueden compartir conmigo, vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: He aquí os doy potestad. Diga conmigo, poder. He aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todas fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Pero dice el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Gracias, hermanos, los que han reverenciado la palabra de Dios. Dice Jesús, dijo, he aquí os doy potestad, o sea, poder. La iglesia tiene el poder para manejar la situación. Aún, hermanos, manejar situaciones adversas, manejar situaciones como las furias del mar, como se había levantado en una ocasión cuando él estaba durmiendo. ¿Se acuerda cuando él estaba durmiendo en la popa y sus discípulos fueron a despertarlo diciendo, maestro, maestro, sálvanos que perecemos? Entonces, ¿qué hizo él? Se levantó, reprendió al viento, reprendió al mar, y la palabra de Dios dice, se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedece? O sea, aún las cosas naturales. Entonces, lo que quiero hacer entender en esta mañana, que el Señor nos dio ese poder. El Señor nos dio, os doy poder, la iglesia. La iglesia tiene el poder de parte de Dios, pero a veces ese poder se debilita. Tiene la investidura, tiene la autoridad, pero se debilita el poder. Se necesitan dos factores para mantener el poder. Número uno,
¿cuál sería? ¿Qué puede dar el poder a la iglesia? Según ve, el milagro está hecho según tu fe. Ve, el milagro está hecho. Ese es uno de los factores. Si la iglesia no tiene fe, tampoco tendrá poder. Tiene la investidura, tiene la autoridad, pero no tendrá poder. ¿Por qué? Porque no tiene el derecho legal de parte de Dios de ejercer ese poder. Porque ha debilitado su fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El número 2 es la disciplina, o sea, la consagración, en otras palabras, la santidad, ¿verdad? A medida que uno santifica su alma, hermano, mengua los efectos carnales, los efectos naturales, los efectos almáticos, y crece el poder. Por eso es importante, hermanos, santificar nuestras vidas. Bien dice la palabra de Dios, es santo, porque yo soy santo, dice Dios. O sea, la santidad significa apartarse para Dios. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro proceder, hermanos amados, apartarse para Dios. Y eso, ahí es donde comienza a venir la investidura y hermanos, el poder. ¿Se entiende o no? Jesús dijo, mas he aquí os doy potestad, poder de hollar serpientes y escorpiones. Hermanos, eso no es un desafío que uno tiene que ir a hacer en contra de lo que es para probar su fe, sino que si Dios te manda, hermanos, Él está responsable por tu vida. Aquí viene serpiente, viene enemistad, viene situaciones difíciles, vienen calamidades, pero Dios te dice, aquí yo doy poder para hollar serpiente. Si viene la serpiente, hermanos, y te ataca y hasta puede lastimarte, pero no va a tener efecto, como lo que pasó Pablo, por ejemplo, en la isla de Malta. Él dice que la serpiente prendió de él, lo mordió y no tuvo efecto. Los hombres naturales de allí estaban esperando que él se hinchase a morir, que se muera, que se desangre allí, pero sin embargo él oró, sacudió la serpiente, tiró en el fuego y ningún daño le causó. Hermanos amados, entonces se quisieron postrar los naturales allí para adorar a Pablo. Pero eso es, hermano, la investidura, o sea, la investidura está en nosotros, pero el poder se ejerce conforme a estos dos factores. ¿Se entiende o le estoy mezclando todo? Le voy a dar un ejemplo que suelo dar, hermanos amados, para diferenciar el poder y la autoridad. Y le voy a hacer una pregunta inteligente a la iglesia en esta mañana. Supongamos que en la oscuridad venís manejando. El policía tiene, cuando está vestido de policía, ¿tiene poder? ¿Tiene autoridad? ¿Verdad que sí? Tiene autoridad, por su vestimenta sabemos que es un policía y tiene autoridad. Te toca el silbato y te hace para por la oscuridad, ¿vos pararías tu vehículo o pasaría de largo? ¿Qué harías? ¿Quieres saber mi respuesta? Yo pasaría de largo. No le voy a quedar en la oscuridad a un policía. Pero si ves que está la camioneta, la patrullera del policía allí, hay conos allí, hay montones de policías, y ves que más adelante está la camioneta de la fiscalía, fiscal general, y te toca, de allá a 200 metros ya venís frenando, ¿verdad? Porque ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El primer caso, el policía que estaba allí en la oscuridad solo tiene la autoridad, tiene la investidura, tiene el uniforme. Pero ¿qué es lo que no tiene? Poder.
¿Por qué no tiene poder? Porque la fiscalía le tiene que autorizar para que ellos puedan hacer, hermano, hacer control aleatorio. La fiscalía tiene que autorizar. La fiscalía es el que le da el poder para que ellos puedan ejercer. Hello. Si va un policía y te dice, vengo a revisar tu casa por tal motivo, ¿le abriría la puerta? O primero le preguntaría, ¿tenés orden de cateo? ¿Sí o no? ¿Tenés orden de cateo? ¿Vas a poder entrar a mi casa si traes un orden de la fiscalía? Entonces quiero diferenciarte en esta mañana cuál es autoridad y cuál es poder. Tiene autoridad, tiene vestidura, tiene uniforme el policía, pero viene, te golpea la puerta y te dice voy a entrar, o 4 o 5 policías, por decirte así, voy a entrar en tu casa. Tiene autoridad, pero no tienen poder de la fiscalía. Si tiene el poder de la fiscalía, vas a tener que abrir rápido porque van a venir con mazo, van a atropellar tu casa y va a tirar la puerta, ¿verdad? ¿Se entiende? La iglesia tiene la autoridad muchas veces, pero por carencia de los 2 factores que he hablado. Número 1. ¿Qué dijimos que era? La fe. Si no tienen fe, tiene la investidura. Pero ¿qué pasa? El diablo se sienta así y se mata de risa. Mira me quiere echar pero no cree en Dios. No cree que Dios le va a respaldar. No cree que Dios está con él. Y me quiere echar. Ese es uno de los factores. Otro de los factores. Anda en la carne, vive conforme a la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Tiene en la casa pleitos, celos, envidia, enojos, ira, contienda, disensiones, herejía, lascivia, lujuria. Todas esas cosas están en su mente, en su corazón. Tiene la investidura, tiene la autoridad, parte de Cristo, participa en la Santa Cena y todo eso. Pero vive en esa situación de la carne. ¿Tiene poder o no? No tiene poder. ¿Por qué no tiene poder? ¿Por qué el diablo se va a reír? ¿Por qué la circunstancia no va a ser favorable? Si le llegara a morder se dice, ¿verdad? La serpiente. O picar se dice. Morder, ¿verdad? Tiene dientes. Si le llegara a morder la serpiente como a Pablo, ¿qué va a suceder? Puede ser que por misericordia el Señor le dé oportunidad, pero es más probable que hay que ir a comprar en la parcela allá hacia Mbocayatú para él o para ella. ¿Se entiende o no? Es más probable, hermano. ¿Por qué? Porque no va a tener efecto, la autoridad, hermano, no está la autoridad de poder hollar serpientes y escorpiones, porque la palabra de Dios se cumple a aquellos que obedecen su palabra. El que me ama, dice la palabra de Dios, obedece mis mandamientos. ¿Verdad? Pero hay muchos cristianos que solamente tienen el nombre de ser cristiano. Tal vez hasta podemos decir vestimenta, investidura. Se congrega, participa en la Santa Cena, religiosamente infaltable cada domingo en los cultos. Pero ¿qué pasa? No manifiesta esa autoridad en su vida por carente de tanto de la fe como de la santidad. No se aparta para Dios. Quiere vivir como una Y. Quiere ir por un camino que es angosto. Le gusta vivir en la delicia de la carne de alguna manera, ¿verdad? Y le gusta también las cosas de Dios. O sea, más bien
conoce la palabra, puede algunos citar la palabra. Y yo he hablado con muchas personas de repente que están apartadas del camino de Dios, anda conforme a sus naturalezas carnales. Pero ¿qué pasa? Te va a predicar la palabra de Dios y te descuidas y va a tener más conocimiento. No le podés decir nada porque sabe todo. Pero ¿qué pasa? Tiene autoridad, conoce, pero no tiene el poder. No ha sido, Dios le ha quitado ese poder. Por eso dice la palabra de Dios de que volvamos al primer amor. Porque si perdemos ese primer amor, hermanos, la palabra de Dios en Apocalipsis dice: o si no, pronto vendré y quitaré el candelero de su lugar, la luz. O sea, la salvación, la corona va a quitar de su lugar. Entonces uno pasa a no pertenecer más al cuerpo de Cristo. Hay muchas personas que todavía Dios le está llamando. Todavía Dios está golpeando la puerta de su corazón. Pero algunos resisten y llega a un punto que Dios dice: bueno, ahora le vamos a quitar el candelero de su lugar. Qué triste sería, ¿verdad? No hay más tristeza más grande sería, hermano, la conciencia del ser humano de estar en la condenación aquel día por cuanto han rechazado el camino, pero en algún momento han gustado de la salvación y luego se han apartado y han perdido esa corona, hermanos, y la conciencia te martiriza allí diciéndote: tuviste la oportunidad y lo rechazaste. Un varón estaba en el lecho, en su cama ya sus últimos días, sus últimos minutos, hermano, y un pastor fue a predicarle y le dijo: no, yo mi religión y mi partido no voy a cambiar, así que váyanse de acá. Y lo echó. La Biblia dice: id y predicad a todas criaturas. El que creyere y fuere bautizado, 12 factores. El que creyere y fueren bautizados serán salvos, mas el que no creyere será condenado. Entonces este varón, hermanos, le echó al pastor y a los hermanos que se habían ido con él a tratar de persuadir a este hombre que acepte al Señor en el último momento de su vida. Sin embargo, él dijo: mi religión y mi partido yo jamás voy a cambiar, váyanse de acá. Y esa tarde cerró sus ojos a la eternidad. Yo me imagino de las paredes habrán salido espíritus ahí, le habrán enganchado y habrán arrastrado hasta la oscuridad más terrible a ese hombre. Pobre hombre. Porque sin conocer, hermanos. Y hay muchas personas que no entienden esta situación. Piensa que un poco de Dios y un poco del mundo puede fusionar, y no puede fusionar, hermanos. Yo soy santo, dice Dios. Sé santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando estamos hablando de santidad, siempre hay un concepto de esto. Muchas personas piensan y atacan fundamentalmente a las damas pensando que la santidad es la vestimenta. Podría ser un reflejo, ¿verdad? Podría ser un reflejo, porque tampoco si las damas tienen la mentalidad de vestirse provocativamente para seducir al varón, eso ya sería pecado, ¿verdad? Podría ser un reflejo de la santidad, pero en definitiva la santidad significa apartado, hermanos amados, para Dios. Tu mente, tu pensamiento y tu corazón tiene que pertenecer a Dios. En el almacén te dieron vuelto que no es tuyo, hermanos, se equivocaron allí y agarraste y decir: qué bendición. Esto yo necesitaba porque tengo la amenaza de que me van a cortar la luz. Y justo es el importe, hermanos, para pagar la luz. Y el diablo te va a probar. Hello. El diablo va a probarte qué hace el temeroso de Dios. El que teme a Dios, ¿qué hace? Se va a la despensa y le dice: Señor o señora, usted me dio mal el vuelto. Y le muestra y todo lo que le dio. Usted me dio de más, yo vengo a devolverle. Alguno diría: eso sí es un vueltito de 20,000.
Pero ¿qué pasaría si encontrás, hermanos, un maletín de dinero? Por decir así, por hacer un ejemplo nomás. Pero hay algún documento allí que pueda, correo electrónico, teléfono, algo del dueño de ese maletín. Pero es mucha cantidad de dinero. Alguno diría, voy a pagar toda mi cuenta. Pero el temeroso de Dios se trata de comunicar y comienza a indagar a esa persona si esa propiedad es de él o no. Y si encuentra que coincide, le devuelve porque teme a Dios. Esa es la santidad. El que por zafar la situación va y miente, hermano, no tiene temor de Dios. Porque la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis dice, no mentirás. Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. En otras palabras dice, no mentirás, no dirás falso testimonio. Porque ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Entonces, esa es la santidad. No es la vestimenta, de repente podría ser un reflejo, como dije, pero la santidad es apartar tu corazón por temor a Dios, no a hacer nada incorrecto, a lo que Dios no le agrada. No dañar a un tercero por estar bien vos o por tu conveniencia. No mentir contra esa persona. No defraudar, hermanos amados. Esa es la santidad. Entonces en esta mañana estamos viendo la autoridad versus poder. Hay autoridad, os doy poder. Hay poder, quiero decir, os doy poder, dijo el Señor Jesús. No fue, hermano, una promesa vana, pero a lo largo de mi caminar en el cristianismo he visto autoridad, pero no he visto poder. Poco poder. ¿Por qué? Porque poca santidad, porque poca, la palabra sería poca obediencia. Entonces no se manifiesta a plenitud, a media por misericordia se manifiesta. ¿Por qué no hay tantas sanidades en este tiempo? ¿Por qué no hay tantos milagros? Porque hay autoridad pero no hay poder. Venga conmigo. Hechos. Libro de los Hechos, 1:8. Dice la palabra, pero recibiréis poder. Está hablando de poder ahí. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense que ahí está escrito mayúscula, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vendría el Espíritu Santo a posar, a morar en un vaso sucio, que tiene mente lujurioso, que está en la pornografía, por decirlo así, por llamar algún pecado, ¿verdad? Que es su mente lascivia, lujuria o malos pensamientos o un pensamiento egoísta de querer sacar beneficio, de querer joder al otro para poder quedarse bien. ¿Tendría el Espíritu Santo esa persona? No. ¿Sobre quién va a venir el Espíritu Santo? Sobre los santos, lo que santifica su vida, ¿verdad? Y eso es justamente obra del Espíritu Santo de santificar nuestra vida. Porque nosotros cuando venimos de este mundo secular y perdido, hermanos, nosotros llegamos al camino de Dios y automáticamente tuvimos la intervención del Espíritu Santo, porque si no, no hubiéramos permanecido en el camino. Si el Espíritu Santo no hubiera obrado a favor de nuestras vidas, hubiésemos sido solamente una persona de oidores olvidadizos, que oímos en una ocasión y nos olvidamos, ¿verdad?
Pero por cuanto tuvo intervención el Espíritu Santo en nuestra vida, nos trajo el convencimiento de la verdad. ¿Se entiende o no? Yo soy la verdad, dijo Jesús. Yo soy el camino y nadie va a venir al Padre si no es por mí. ¿Por qué, hermanos, nosotros no salimos del camino? ¿Por qué nosotros muchas veces hasta somos rechazados por causa de Cristo? Y sufrimos rechazo y sufrimos tal vez discriminación por ser un hijo de Dios. Por decir así, a algunas personas le pasó eso. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo rechaza la luz, rechaza a Jesús. Entonces el Espíritu Santo intervino a favor de nuestras vidas, nos lavó con la sangre del Cordero, nos limpió de nuestra maldad, de nuestra falta, nuestros pecados y nos coronó de favores y misericordia. Entonces le servimos a Dios, amamos a Jesús por la intervención del Espíritu Santo. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Hermanos amados, hubo alguien que quiso reprender en el Dios de Pablo, creo, si no me equivoco, en el nombre del Dios de Pablo. Sin embargo, dice que el diablo lo desnudó, no sé qué hizo. Hermanos, lo castigó mal. ¿Quién eres tú? ¿Por qué? Porque no tenía consagración, no tenía el Espíritu Santo. Y Pablo sí tenía el Espíritu Santo. Hay personas, hermanos, cuanto más se consagra. Yo he escuchado testimonio, por ejemplo, de Luis Urbáez, que entraba en una congregación y los endemoniados se revolcaban y decía, ¿por qué has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Como le dijo a Jesús. Se revolcaban, hermanos amados. ¿Por qué? Era tanta la santidad que reflejaba, tanta la luz que reflejaba ese varón, porque buscaba en consagración, buscaba la presencia de Dios. Entonces, hombre verdaderamente tenía poder de Dios. Autoridad y poder de Dios. ¿Cuánto quieren tener poder de Dios? Eso se consigue en la consagración. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. El que miente ya no miente más. El que mentía. El que robaba no roba más. El que hurtaba no hurta más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró en su vida y cambió su vida. El que se drogaba ya no se droga más. El delincuente deja esa vida pecaminosa y se arrepiente y se vuelve a Dios y se aparta totalmente de esas cosas. Entonces el Espíritu Santo comienza a obrar en esa persona y comienza a ver una bendición gigantesca. Un cambio rotundo. Pero hay que entender, como le dijo el Señor a Saulo de Tarso, duras cosas, ¿cómo es? ¿Alguien se acuerda bien? Bueno, la hermana va a buscar ahí y va a poner en la pantalla. Urgente. Bueno, entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a Saulo de Tarso? Que todo allí lo que él había cometido se le va a volver. Entonces, ¿dónde se encuentra eso? La gente se van a acordar de tu pasado. La gente, ese es el que robaba antes. Ese no era el delincuente que salió de la cárcel. Ese no es el que se drogaba, que amanecía por la calle. Ese no es el borracho que amanecía en la zanja. La gente no te va a perdonar tu pasado, pero sin embargo el Espíritu Santo te limpió, te cambió, te transformó y recibiste poder y podés echar al espíritu inmundo. ¿Sabes de quién tiene el espíritu inmundo? ¿Tiene temor? El que tiene poder. ¿Y cómo se logra el poder? La oración. El espíritu inmundo teme a las personas que tienen muchas oraciones. ¿Quién googleó ahí? Aleluya. La producción, lerdo acá. ¿No la escuché, hermana? Amén. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos amados, tenemos la bendición de Dios. Tenemos la bendición de Dios. De tener al Espíritu Santo y tener el poder de Cristo. Doy poder a la iglesia.
dice el Señor. Y ese poder, mis amados hermanos, es un poder tremendo. Voy a ir un ratito acá en la consola. Aleluya. Es algo impresionante, hermano. Disculpe, hermano. Necesitamos el poder de Dios para poder hacer frente a la circunstancia, a la situación que vamos a enfrentar. Sabe, hermanos, que nosotros tenemos autoridad y poder de Dios para atar aquí en la tierra y atar en los cielos, y desatar aquí en la tierra y desatar en los cielos. Pero la mayoría no usan, hermano. La mayoría, número uno, pierde su identidad. No sabe que ese poder está y que es parte de la iglesia, que pertenece a un cuerpo de Cristo. Más bien se va a enojar con el vecino, con el esposo, con la esposa, pero no va a ir a atar ese espíritu primero. Comprueben, hermano. Aten los espíritus. Tenemos la bendición y la autoridad de poder destruir espíritus y confabulaciones en contra de cada uno de nuestras vidas. Decretar, traer, hermano, aunque esto suena mal para algunos, por la palabra nos dio el poder para poder atar y desatar. Sentencia contra aquellos brujos y curanderos que están levantándose contra tu vida, contra tu hogar, tu familia, tu economía. La palabra de Dios dice: el que te maldiga será maldito, mas el que te bendiga será bendito. Por la palabra de Dios, aquellos van a ser maldecidos. Aquellos brujos, curanderos, hechiceros, satanistas que están trabajando en contra de tu vida, tu hogar y tu familia, tu salud, tu economía, tus hijos. Orá, clamá y decretá en contra de ellos, hermanos, que se cumpla esa palabra. Y si no le gusta la palabra decretá, voy a cambiar por decir ordená, que viene a ser igual. Ordená en contra de ellos, hermanos, por la palabra de Dios. Las maldiciones te van a alcanzar porque yo pertenezco a Dios, y que el que a mí me maldice será maldito. Pero a mí no me va a llegar, porque hay una cobertura alrededor de mi vida. Hay poder en mi vida. Puedo hallar serpientes y escorpiones. Y si bebieres cosas mortíferas accidentalmente, y si tengo el poder de Dios, no me haría daño, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué está, hermano? Hechos 9. ¿9 cuánto? Hechos 9:5. Ahí va a poner. Aleluya, gracias, hermano. Qué bendición. Interactuamos acá con la iglesia. Qué bendición. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Gracias a la producción también. Qué bendición. Qué bendición, hermanos. Eso estábamos hablando de que el que uno hizo en el pasado, el juicio de la gente va a venir contra nuestras vidas. Estábamos hablando, ¿verdad? Te van a juzgar, pero Dios te perdona. Y sabe lo más lindo, hermanos, que Dios nunca más va a ir a revolver como en un tacho de basura, en un contenedor, a buscar tu pecado. ¿Sabe lo que Él va a hacer? Dice la palabra de Dios que va a echar en la profundidad del mar. ¿Alguien sabe cuánto tiene el más profundo el mar? Nadie, ¿verdad? Algunos no tiene, creo que no tiene fin. Y va a echar nuestro pecado, y no va a enviar ningún buzo a bucear ahí para sacar el pecado ajeno de nadie. Se olvidó para siempre. Se olvidó para siempre. La gente tal vez no te perdona tu pasado, pero no importa. El poder de Dios estará a favor de tu vida. Desde el momento que intervino el Espíritu Santo, recibiste poder. ¿Se entiende en esta mañana el poder y la autoridad? ¿Se entiende, verdad? La Biblia nos dice en esta mañana: recibiréis poder.
Y este poder no solamente echar fuera demonios, poder para atar y desatar. Podés atar a los brujos. Podés desatar en tu economía la bendición. Hermanos, siempre y cuando uno es obediente delante de Dios. Porque muchos creen, hermanos, a economía celestial, pero no quieren obedecer. No quieren, hermanos, obedecer a lo que a Dios le corresponde. Entonces, no hay derecho legal. No hay derecho legal. Pero si uno es obediente, hermanos amados, el poder va a venir sobre tu vida, tu economía, tu familia, la salud. La palabra de Dios dice que serás bendito a donde sea. Sea que vivís en el campo, aunque sea peces vas a criar, gallina, y te va a bendecir el Señor, no te va a faltar nada, por decirte así. Si vivís en la ciudad, Dios te va a abrir puertas y serás bendito, ¿verdad? Pero en Deuteronomio 28 dice, si obedecieres hoy la voz de Jehová tu Dios, que yo te prescribo. Lleva en la tabla de tu corazón la ley de Jehová tu Dios, que es su palabra. Este es tu estandarte. Este es tu paradigma para que puedas obtener ese favor de Dios. Mayores cosas, dijo Jesús, ustedes van a hacer en mi nombre. Hoy estamos transmitiendo a través de las redes sociales, en diferentes plataformas. Jesús no hizo esto. Jesús predicaba a una multitud ahí nomás, ¿verdad? Hoy el Señor nos dio esa posibilidad de hacerlo, porque aumentó la tecnología, el avance. Y puede que haya una persona en un lugar inhóspito. Puede que una persona en este momento esté en la cama de una internación en un hospital y no tiene visita de ningún familiar, está solo o sola, pero tiene un celular que tiene internet. Y en este momento puede que esté mirando este mensaje y el Señor le está hablando. ¿Por qué no, verdad? Entonces, ¿es importante esto? Claro que sí. Puede que en la cárcel, hermano, ellos no pueden salir. Estén privados de su libertad detrás de una reja. Y alguien tiene un celular y se reúnen allí los presos, en un calabozo, por decirlo más fácil. Y están mirando el mensaje, hermanos, y están recibiendo la palabra. Y están confesando su pecado a Dios. Qué bendición, ¿verdad? En aquel día, hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, mucha sorpresa vamos a llevar. Porque alguien va a venir a abrazarnos y nos va a decir, lo lograste. Algunos dirían, no es por nuestro mérito. La salvación es gratis, pero tenés que mantenerlo. Tenés que lograr a mantener, a evitar, hermanos, las obras de la carne y el pecado. Y cuando eso evitas, sí lo lograste. A través de tu esfuerzo. No te contaminaste. Y él va a decir, lo lograste, y te va a abrazar a alguno. Yo por tu predicación estoy aquí. ¿Verdad que va a ser hermoso? En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ponte de pie en esta mañana. Agradecemos al Señor Jesús en esta mañana por su amor, por su misericordia. Hay autoridad, pero el Señor dio poder. O doy potestad de hallar serpientes y escorpiones, y si bebieres cosas mortíferas, no te hará daño. Usa el poder, hermanos. Usa el poder. Está en ti atar y desatar. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué problemas estás atravesando? Tal vez sea la familia, el hijo que está en la perdición, en la droga, el esposo malhumorado, la esposa malhumorada, por decirlo así, ¿verdad? Yo no sé, no le conozco. Usa el poder. Ve en tu aposento privado y ata los espíritus, porque ese está en el gobierno del inframundo. Está en el gobierno del reino de la maldad, Satanás y todo su ejército. Pero ahí tenés que entrar a derrocar.
No agarres un palo y le enfrente a alguien. Gana primeramente en tu aposento privado. Dedicarle tiempo a Dios. Y vas a ver cómo el Señor te va a recompensar. Te vas a dar cuenta que tu oración tuvo fruto. Te vas a dar cuenta que al tiempo, hermanos, tu oración valió la pena. Amén. Pero no obre así, querer venganza, porque la venganza está en las manos de Dios. Mía es la venganza. Ve a tu aposento privado y comentale a Dios. En la historia un rey fue amenazado. Un imperio estaba creciendo en gran manera. Y no había nadie, hermanos, que podía hacerle frente. Y le mandó una carta al rey de Israel y le dijo: que Dios ni Dios se va a salvar de mis manos. A donde querían entraban y conquistaban este imperio. No hay dioses que puede librar de mis manos, le dijo. Y este hombre, el rey de Israel, tembló. Y se fue con las piernas, tal vez las rodillas, tocándose uno con el otro por el temblor. Porque ¿quién no se asusta ante tal amenaza? Y se fue al templo y llevó esa carta y le mostró a Dios. Le dijo: mira, Dios, la amenaza de este rey temible. Y descendió un ángel allí y le dijo: entrará, pero no podrá hacer daño, porque mía es la venganza, yo voy a pelear. Por cuanto ese rey de Israel, hermano, asustado, temeroso, se fue y se humilló allí y le mostró la carta a Dios. Esa noche un ángel descendió del cielo. Diga conmigo: un ángel es suficiente. ¿Sabes cuántos soldados mató ese ángel, hermano, de ese rey que vino a amenazar? En una noche, 185,000 soldados. El rey se encontró al otro día sin soldados y se fue huyendo. Se metió en un templo y donde vinieron los hijos a matarlo a este rey. Perdió la guerra porque se metió contra Dios. Mía es la venganza, te dice Dios. Cuidado con aquellos que se meten contra un hijo de Dios, contra una hija de Dios, porque hay alguien que va a defenderte. Pero no vaya a enfrentar con tu naturaleza humana y pecaminosa. Enfrente con la oración, porque allí vas a tener tu victoria. Orá, clamá, busca. Porque al que busca va a ser hallado, dice Dios. Al que clama recibe. Ustedes saben esto. Ustedes saben esto. Pero muchas veces no ponen por obra. Porque piensa que ni el techo pasa sus oraciones, ¿verdad? O no le da el tiempo suficiente a Dios. Pero ¿querés tener la victoria de Dios? Convertite en un hombre, una mujer de oración para poder obtener el poder de Dios. Y no simple autoridad, poder. Se diferenció bien hoy la autoridad y el poder. ¿Querés el poder de Dios? Tus rodillas será el testigo de cuántos poder tenés. Algunos tienen las rodillas muy finas, muy encremadas tal vez. Y Dios quiere que sus hijos tengan rodillas, callos en las rodillas. On the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Esta mañana despedimos a la audiencia. Que el Señor les bendiga. Y vamos a quedar un ratito más para ministrar, para orar aquí.